Apaga la luz y sube el volumen. Te voy a contar la noche en que la Llorona me siguió. Esto no es un cuento para asustar por gusto. Es un relato real de algo que me pasó y que todavía me pesa en el pecho. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete y dime desde dónde me escuchas antes de que siga. Crecí junto al río. Mi casa no tenía más que 3 cuartos y la cocina donde mi abuela cocinaba a leña. Ella sabía todas las voces del agua. Cuándo bajar, cuándo subir, cuándo el río estaba tranquilo y cuándo traía malas noticias. Desde chico, me lo repetía siempre con la misma voz gastada. No vuelvas a la orilla cuando la noche se eche, hijo. Allí hay cosas que no merecen que las mires. No era una frase para asustarme nomás. Era la advertencia de quien vivió suficientemente para aprenderse los peligros del monte y las historias que pasan de boca en boca. De joven le hacía poco caso. Uno siente que la vida es larga y que las advertencias son cadenas que hay que soltar para andar el mundo. Pero el tiempo enseña. Enseña a respetar caminos, a medir la luz de la luna y a no burlarse de aquello que a otros les cuesta la calma. La noche de la que hablo empezó con una demora tonta. Salí del pueblo más tarde de lo que debía, arrastrando conversaciones con amigos y quedándome a rematar unas copas en la esquina. Cuando me di cuenta ya era tarde, y la calle principal se había quedado vacía, como si la vida hubiera encogido por el frío. El camino que llevaba a mi casa tenía 2 opciones. La trocha de tierra que bordeaba la loma, segura pero más larga, o la vereda que corría junto al río. Cortaba camino y era más mala vista por la gente. Elegí la vereda. No era la primera vez que la tomaba en la noche, pero esa vez la luna estaba llena, redonda y clara, y una niebla fina hacía que la luz pareciera una lámpara antigua, difusa. El río sonaba distinto. No solo el agua al chocar con las piedras, sino un murmullo profundo, como si algo más habitara las corrientes. Al principio todo parecía común. El olor a barro mojado, el croar lejano de ranas, el roce de las hojas en la vereda. Mis pasos sobre las piedras húmedas crujían bajo la suela. Pero, de pronto, una risa, leve y trémula, se mezcló con el sonido del agua. Fue una risa que no cabía en el paisaje. Tenía una dulzura extraña, como si alguien se riera de un recuerdo y a la vez llamara a alguien a jugar. Me detuve. Miré hacia donde venía el sonido. Entre la neblina se recortaba una forma al borde del agua. «¿Quién anda ahí?», dije sin convicción, esperando que fuese algún vecino. La risa se hizo más clara, como si viniera del otro lado de la orilla, y entonces escuché mi nombre. «Armando», susurró una voz femenina, prolongando la A como si quisiera estirar la noche. Mi nombre, dicho así, en mitad de la oscuridad, me atravesó. Pensé que era una broma, que alguno de los muchachos del pueblo me quería asustar. Pero los pasos no respondieron a una burla. Algo en mí se sintió a la vez atraído y repelido. Fue como si mis piernas funcionaran con voluntad propia. Yo quería dar media vuelta, volver por la loma, sentir la seguridad del patio de la casa, pero mis pies me llevaron hacia la orilla, como si una cuerda invisible tirara de ellos. Cuando me acerqué, la vi con la silueta dibujada por la luz de la luna. Era una mujer de belleza extraña, casi sobrenatural. Largo cabello oscuro que le caía hasta la cintura, un vestido blanco que parecía hecho de niebla y luna a la vez, y una sonrisa. Esa sonrisa que no prometía nada bueno, pero que era capaz de encender lo humano en un instante. Tenía la piel pálida, como si nunca la tocara el sol, y un porte que podía atraer a cualquiera dormido en la orilla. Me llamó por mi nombre otra vez, más cerca, y sentí cómo la voz me envolvía. Había algo hipnótico en ella, una cadencia que hacía peso a la razón. Pensé en la advertencia de mi abuela. Me vino a la boca el resentimiento de la juventud. «No me vas a decir qué hacer». Pero la primera gota de miedo ya estaba cayendo en mi garganta.
Me acerqué lo suficiente para ver que no había sombra detrás de ella. La luna acariciaba la superficie del agua, y normalmente todo lo que está a la orilla tiene su reflejo. Los barros, las ramas, las piedras. Pero ella no tenía reflejo. Miré el río, esperando ver su figura duplicada entre las ondas, y no encontré nada. El agua parecía rechazar su imagen. Fue el primer signo real de que ya no era solo una mujer. La criatura flotaba sobre las piedras, como si la gravedad hubiera decidido no tocarla. Las puntas de su vestido apenas rozaban las rocas, pero no hacían ruido. Eso fue lo que me convenció de que algo que conocía y algo que no pertenecía podían coincidir en el mismo lugar. Respiré profundo y noté un olor extraño. Mezcla de humedad, flores viejas y algo más. Una especie de aliento podrido que se quedaba detrás de ella como estela. «No te acerques». Las palabras salieron de mi boca antes de pensarlo, como una súplica. Había oído eso tantas veces, pero la voz respondió de nuevo, llamándome por mi nombre con la misma ternura con que una madre llamaría a un hijo para que vuelva a casa. «Armando», dijo, y en el alargamiento del nombre había promesa y amenaza. Entonces mi mundo se redujo a instantes muy cortos. El brillo de sus ojos cuando me miró, la manera en que su sonrisa se estiró un poco más, la sensación de que mis pasos no me obedecían. Tenía la certeza de que si la tocaba, algo en mí cambiaría para siempre. Y sin embargo, no pude dejar de acercarme un paso más. Fue cuando la luna cayó sobre su cara y sus ojos se tornaron negros que supe que no había vuelta atrás. No eran ojos humanos, eran pozos que tragaban luz. Su gesto cambió en una fracción. La suavidad se convirtió en desprecio. La sonrisa se partió en una mueca que no conocía compasión. Sus manos, que antes parecían delicadas, se deformaron en algo que no tenía que ver con dedos humanos. Se alargaron. Las uñas dejaron de ser uñas y se convirtieron en garras que reflejaban la poca luz. Fue la transformación que los viejos describen, la que se queda en la boca de los que han visto más allá de la orilla. Un alarido salió de su pecho, un sonido que hizo vibrar el aire. No fue un grito humano, fue un lamento antiguo, un rugido de agua que se trastornaba. La niebla, que hasta entonces había sido un velo suave, se agitó como si alguien la hubiera golpeado. El viento se levantó de golpe, trayendo consigo gotas que no estaban en la lluvia, como si el río respirara con fuerza. Retrocedí desesperado. Todo en mí pedía huir, y corrí sin mirar atrás, con las manos buscando instintivamente lo que siempre llevaba. La cruz que mi abuela me había dado en mi primera comunión, y que yo nunca dejaba. La cabeza me latía. Sentí que algo rozaba mi piel, como una mano fría queriendo agarrar el borde de mi camisa. Mi boca balbuceó la primera oración que se me vino a la mente, porque en esas noches las oraciones viejas vuelven a ser tablas de salvación. Ave María. Ave María. Las palabras parecían pequeñas contra la fuerza que se agolpaba en la orilla, pero las dije igual, como si fueran piedras que lanzaba contra la corriente. No te diré que fue un acto de fe perfecto, era pura supervivencia. Apoyé la cruz como se apoya una pared y la sostuve entre mis manos temblorosas. Sentí, no sé si con la razón o con la piel, que algo se interponía entre la figura y yo. La criatura se detuvo a unos pasos, como si una línea invisible la frenara. Miré el agua buscando su reflejo otra vez, y no había nada. Solo el negro del río y la luna que seguía su curso. Hubo un instante eterno en que todo fue ruido. El rugido del lamento, el batir de mis propias costillas, el cola del viento en los árboles. Y entonces, como si un hilo se cortara, todo se fue. La criatura se recogió en la distancia como una tela que se repliega. La niebla se abrió y una sombra se deslizó río abajo, perdiéndose entre los pliegues del agua. El silencio fue brutal, una calma que parecía más mortal que el estruendo anterior. No corrí hasta mi casa.
Me quedé allí, con la cruz apretada, esperando a que la orilla se tragara lo que había pasado y devolviera normalidad. No volvió. Solo el rumor del agua, que ahora me parecía un susurro enfriado. Caminé despacio, sintiendo que mis manos no pertenecían a mí. Cuando llegué a la puerta, mi abuela me miró con los ojos llenos de cosas que no necesitaban palabras. Yo no supe qué decir. Me limité a dejar la cruz sobre la mesa y a temblar como si alguien hubiese desordenado mis huesos. A la mañana siguiente fui a ver a don Tomás. Él es de los que han vivido muchas noches y escuchado más historias que años lleva un árbol. Le conté lo que había pasado, y su rostro se quedó firme, como si el río le hablara a través de la memoria. No me miró con decepción ni con burla. Me dijo que hiciera lo que hice, que no me acerque de noche y que respete las señales que las viejas voces traen. Después, reunió a los de más edad del pueblo y escuché historias que no sabía si tenían nombre o si eran apenas murmullos. Desapariciones de mudanza, parejas que nunca volvieron de la orilla, niños que se perdieron como si la tierra los hubiera tragado durante una noche de luna. No me contaron una sola versión exacta, me dieron una constelación de voces que encajaban en la misma advertencia. La mujer del río se aparece, seduce los nombres, y a veces arrastra con ella a quienes no escuchan. Escuché relatos que se parecían al mío, detalles distintos pero un mismo hilo. Ausencia de reflejo, pasos que no suenan, la risa que promete calma y entrega. En ese círculo de hombres me sentí menos loco. No porque quisiera consuelo, sino porque la confirmación dolía de otra manera. Aquello que había vivido no era una invención de mi cabeza. Era algo que otros también habían rozado con temor. Desde entonces, mi vida cambió en cosas pequeñas, pero intensas. Dejé de tomar la vereda junto al río cuando cae la noche. Guardé la cruz en la solapa de mi camisa y aprendí a nombrarla cuando el miedo pugnaba. Me sorprendo a mí mismo a medianoche, oyendo el rumor del agua y conteniendo el aliento, como esperando que una voz diga mi nombre en una dulzura que devora. Los sueños regresan con escenas que no sé si vi de verdad. La cara pálida entre la niebla, las manos que se alargan, el reflejo que no existe. No quiero que esto suene a lección de vida. No es mi intención moralizar. Solo cuento lo que me tocó vivir. Hay noches en las que me pregunto si todo fue un castigo por la imprudencia de la juventud, o si era solo el destino de alguien que nació cerca del agua. Lo que sí sé es que la experiencia dejó marcas que no se borran con el tiempo. El cuerpo recuerda, la memoria hace guardia, y hay pequeños ritos que uno adopta sin pensar para sentirse un poco a salvo. A veces cruzo la mirada con la gente del pueblo, y sé que hay historias que no se dicen en voz alta delante de los niños. Sé que algunos guardan sus cruces en el bolsillo, que otros rezan bajito al pasar la orilla, y que hay quienes simplemente le dan la vuelta al camino. La advertencia de mi abuela se volvió un refrán vivido. Respetar la noche del río. No porque siempre pase algo, sino porque en el monte se guardan cosas que no necesitan curiosos. No puedo asegurar que la cruz sea una fórmula mágica. No prometo que funcione para todos, ni que haya garantizado un fin feliz. Solo puedo decir lo que yo sentí aquella noche. La cruz, la oración que aprendí en la infancia, y la firmeza de mi voluntad, se combinaron y crearon un espacio donde la presencia no pudo alcanzarme. Fue suficiente para que la figura se retirara. No digo que la haya vencido. Digo que, por aquella vez, logró detenerla. La Llorona sigue allí. Eso es lo que más me pesa. No la vi partir para siempre. La vi alejarse en la noche, convirtiéndose en rumor río abajo. Y hay noches en las que creo oír su voz a lo lejos, llamando con la misma ternura y la misma amenaza. Es un sonido que te deja frío y te recuerda que hay cosas antiguas en el mundo que no se van porque uno las desee. Van y vienen, como las mareas, y a veces se detienen en la orilla de la vida de un hombre para recordarle que hay límites que no conviene traspasar. Si conoces otra versión de esta historia,
O si alguna vez te pasó algo parecido en tu pueblo, déjalo en los comentarios. Cuéntame desde dónde me escuchas y comparte tu relato. Estas historias necesitan más voces para no quedar enterradas. Suscríbete para escuchar más relatos reales como este. Y si alguna vez pasas por una vereda junto al río, recuerda las palabras de mi abuela. La noche no es el lugar para curiosear lo que el agua ya guarda.